vamos a estar evaluando cómo este es un proceso, un fenómeno que se da con estas características y cómo el ambiente influye y por qué es tan importante que la epidemiología aborde los problemas de salud desde un punto de vista ecológico. Bueno, comenzaremos definiendo qué entendemos por ecología. El término ecología fue establecido en el siglo XVII, siglo XVIII, perdón, y básicamente es un término compuesto por el término griego oikos, que significa casa, vivienda, hogar, y el término logos, que como sabemos significa estudio o tratado. En este caso sería un término compuesto como significado el estudio del hogar. Y verdaderamente el ambiente en que vivimos es nuestro hogar. Y obviamente por su complejidad, todos los procesos que tienen lugar en el medio ambiente muy complejos para la vida. La vida en nuestro planeta depende de muchos complejos procesos que se dan en el medio ambiente. Obviamente esos procesos influyen en la salud y por eso es tan importante entender el medio ambiente que nos rodea desde un punto de vista científico, para poder con ese conocimiento científico estudiar la dinámica del proceso salud-enfermedad. La ecología es una disciplina científica que se encarga de estudiar las relaciones entre los organismos vivos y el medio ambiente en que vive. Desde ese punto de vista, entonces, para nosotros como objeto de estudio es el ser humano. Vemos que la interacción entre el hombre y el ambiente es muy amplia, es constante. Y hay muchos factores ambientales que influyen en esta relación entre el hombre y el ambiente. El ambiente de por sí es cambiante y la dinámica también de la actividad humana es muy cambiante. Ello obviamente tiene implicaciones tanto en la salud como en la enfermedad. Un problema principal que tiene, un desafío que tienen todos los seres vivos es la adaptación al ambiente, a esos cambios dinámicos que se dan en el ambiente. Cuando podemos decir que hay una relación directa entre la salud y la adecuada adaptación al ambiente. Es decir, que cuando un hombre logra adaptarse al ambiente, tanto desde el punto de vista del funcionamiento de su organismo, como desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista psicológico, y también colectivamente hablando, socialmente, cuando logra adaptarse al ambiente, entonces se produce una interacción adecuada que va a influir positivamente en su dinámica del proceso salud-enfermedad. En cambio, cuando ocurre lo contrario, cuando no hay una adecuada adaptación al medio ambiente, entonces aparecen desviaciones del proceso salud-enfermedad. Entonces, estudiar cómo se da el proceso de adaptación al medio ambiente es enfocar la epidemiología desde un punto de vista ecológico. El centro de nuestro análisis no es ya únicamente la enfermedad, sino también la salud. Por eso es importante tener esto como referencia, no verlo desde una perspectiva biológica, sino verlo desde una perspectiva integral. Ya aprendimos que la salud es un estado de bienestar, un estado
de plena satisfacción, es un estado en el que el individuo es capaz de funcionar adecuadamente, vivir en equilibrio con el ambiente, lo vimos de una perspectiva ecológica, y no solo la ausencia de enfermedad, de manera que nos interesa tanto abordar el tema de la salud como el tema de la... Entonces, ya conocemos qué es la salud, hemos abordado ampliamente su definición. Consideremos también qué entendemos por enfermedad, y podríamos decir que cualquier alteración de carácter objetivo o subjetivo podemos considerarlo como enfermedad. Podríamos decir también que la enfermedad es lo contrario a la salud, es decir, cuando no hay, cuando hay enfermedad, obviamente no hay salud. Entonces, desde ese punto de vista, debemos entender la enfermedad, ¿no?, como un proceso en que se ha roto el equilibrio, tanto interno como externo, ¿no?, entre el individuo en sus procesos biológicos internos y el individuo en su interacción con el medio. Muchas veces el establecer el límite entre la salud y la enfermedad es difícil, es un tema difícil de abordar. Este límite a veces es impreciso. En ocasiones la enfermedad puede estar oculta. Eso lo vamos a analizar hoy. Y no hay un estado de salud, entonces hay un estado de enfermedad. Entonces es objeto de estudio de la epidemiología identificar la enfermedad de una manera más amplia, más abarcadora, más profunda que solo esa identificación de la enfermedad clásica que había en el pasado. Es decir, que identificábamos la enfermedad cuando el paciente sentía sus síntomas, molestias, y lo hacían buscar los servicios de salud. Hoy en día, bueno, los servicios de salud se adelantan, ¿no?, a esta, cuando lo hacen de una perspectiva integral y ecológica, tratan de detectar la enfermedad incluso antes de que ésta aparezca, e incluso tratamos de prevenirla para que nunca ocurra. Si ocurre, entonces que desde una etapa inicial de la enfermedad, antes que dé síntomas, abordarla y tratarla. Y una vez que la enfermedad se ha establecido, evitar que tenga complicaciones. De manera entonces que es muy importante conocer este elemento de la enfermedad. Para un médico que aborde la enfermedad solo desde el punto de vista clínico, no tendría ningún interés tratar una enfermedad que aún no se ha presentado. En cuanto a la enfermedad desde su origen, se le ha dado muchas explicaciones a la enfermedad. Ustedes lo han analizado a través de sus estudios de historia de la medicina. Lo hemos analizado aquí en clase, ¿no? Cómo ha sido este proceso histórico y estos antecedentes del conocimiento médico sobre las enfermedades. Y vimos que en el principio se le daba una explicación al origen de las enfermedades desde un punto de vista mágico. Y no había una forma de explicar científicamente por qué aparecía la enfermedad, y se creía que era por efecto de castigos divinos, hechicerías. Era una etapa en que el conocimiento estaba todavía por adquirirse, ¿no?, en el campo de la enfermedad y la medicina. Posteriormente, en las primeras civilizaciones, específicamente en la civilización griega, que es donde tiene su origen la medicina, ya desde ese momento, estamos hablando de hace más de 2000 años, comenzó a entenderse la relación que había entre la enfermedad y el ambiente.
Es decir, ya empezó a haber un nacimiento del pensamiento ecológico. Y Hipócrates, uno de los padres de la medicina, planteó que las enfermedades tenían su origen en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, en los elementos del medio ambiente. Aunque, por supuesto, desconocía muchos elementos causales, ¿no?, del medio ambiente, como las bacterias, los parásitos, los microorganismos. En aquel momento no se conocían. Pero vimos en la clase pasada, cuando analizamos la literatura, cómo él asociaba el agua con la enfermedad, la forma en que las personas se alimentaban. Él desde ese momento reconoció que eso tenía una influencia en la aparición de la enfermedad. Después podemos decir que en la Edad Media hubo cierto retroceso, ¿no?, en el conocimiento científico, porque se le da una explicación religiosa a la enfermedad. Una enfermedad que fue la primera pandemia de la historia que se reconoce. Terminó a más de casi prácticamente un tercio de la población de Europa, la epidemia de peste. En este caso, en aquel tiempo se pensaba que el origen de la peste era por un castigo divino, era por influencia de espíritus malvados. De hecho, era tanta la ignorancia que había respecto del origen de aquella enfermedad. La peste bubónica era una enfermedad transmitida por una bacteria llamada Yersinia pestis, en la que las pulgas de las ratas inoculaban la enfermedad con las picaduras. A través de la piel se rompía la barrera de la piel y se desarrollaba la peste como tal. Esta enfermedad se propagó en toda Europa, ya que las condiciones de salubridad, las condiciones ambientales eran pésimas y no había un conocimiento, no había una explicación de por qué esta enfermedad. De hecho, la historia recoge que cuando las personas se enfermaban, entonces habían personas que tenían influencia religiosa en la comunidad. A ellos se le llamaban los flagelantes. Agarraban un látigo y se daban con el látigo en la espalda para expulsar esos demonios, esos espíritus. De ahí viene la expresión un flagelo de la humanidad. Ellos se flagelaban, se sacaban sangre con un látigo en la espalda, porque pensaban que era la forma de sacar esos malos espíritus del cuerpo para que la peste no se siguiera expandiendo. Obviamente algo completamente anticientífico, pero era lo que en aquel momento, era como en aquel momento se entendía la enfermedad. Posteriormente, en el siglo XVII, se producen avances en el campo de la ciencia. Aparecen los primeros avances en el tema de la química y empiezan a producirse, a utilizarse sustancias químicas como medicamento o solución para las enfermedades. En algunos casos pues, hubo aciertos, en otros no. Se abusó, por ejemplo, del mercurio para tratar la sífilis, que era un azote, y eso obviamente a la larga después traía otras complicaciones, pero comenzó a utilizarse ya de una manera más, empezó a desarrollarse el uso de medicamentos y de fórmulas químicas para tratar la enfermedad. Posteriormente, en el siglo XIX fue donde se produce ya un mayor conocimiento en el campo de la medicina, con los estudios de los patólogos, en este caso Rudolf Virchow, patólogo alemán, que
empezó a comprender la dinámica de la microbiología, las células, su funcionamiento, entender mejor los procesos fisiológicos del organismo, y empezó a dársele un origen distinto a la enfermedad. Empezó a entenderse que la enfermedad era producto del origen de desequilibrios a nivel celular. Sin embargo, llama la atención que el propio Virchow, a Rudolf Virchow, a él se le atribuye una célebre expresión. Él llegó a plantear que las enfermedades procedían de los errores de la sociedad. Ya él estaba viendo un enfoque ecológico de la enfermedad, es decir, estaba viendo el origen de la enfermedad fuera del cuerpo humano y la influencia que tenía el ambiente, ¿no? Y la sociedad en sí. Pues se daba cuenta que las malas condiciones higiénicas, la falta de cuidado, de protección del individuo, su estilo de vida influía notablemente, y las decisiones que tomaban también los gobernantes podían ir pro de la salud o iban en contra de la salud. Posteriormente viene un proceso histórico de desarrollo científico en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, con el descubrimiento ya de los microorganismos mediante Pasteur, Koch, Pasteur describe las primeras bacterias, Koch el bacilo de la tuberculosis, y ellos empiezan a establecer ya una relación entre los microorganismos y las infecciones. Eso entonces cambió la dinámica, ¿no?, de entender el proceso de la enfermedad, y comenzó entonces un enfoque causal de la medicina, es decir, las enfermedades eran producidas por una causa infecciosa. Se llegó incluso, cuando este descubrimiento, a plantear de que todas las enfermedades tenían un origen infeccioso. Se fue hacia una concepción limitada, ¿no?, del origen de la enfermedad. Se enfocaron ahora solo en el origen infeccioso. Posteriormente, en el siglo XX, otros epidemiólogos, otros salubristas llegaron a la conclusión de que las enfermedades tenían carácter multicausal, que no dependían solamente de los microorganismos, y llegaron a establecer la relación con el ambiente, con otros factores ambientales, con factores que tienen que ver con el agente causal, con el hospedero, en este caso con el individuo, la persona susceptible. Y posteriormente, en la actualidad, ya no se habla de un enfoque multicausal, sino la multicausalidad, es decir, la relación entre las distintas causas, y donde ya no solo influye el ambiente biológico, sino también el ambiente social. Y hay fuerte relación entre las políticas públicas, la política a nivel social, que está determinando en gran medida la dinámica del proceso de salud-enfermedad, el papel que juegan los servicios de salud, el papel que juegan las intervenciones en salud pública, la cobertura de salud, la satisfacción de la demanda de salud. Ya son conceptos nuevos que en aquella etapa obviamente no podíamos entender. Quizás en el futuro, bueno, este conocimiento se siga ampliando, se siga enriqueciendo. De seguro vendrán nuevos retos para la salud pública, aparecerán nuevas enfermedades como esta que estamos viviendo. Esto nos servirá de elemento para adquirir nuevos conocimientos acerca del origen de la enfermedad y cómo combatirla con medidas epidemiológicas, preventivas y de salud pública. Podemos decir que viendo la enfermedad ya desde un punto de vista ecológico, podemos hablar de tres elementos fundamentales que intervienen para que se produzca la enfermedad. Es lo que se conoce en epidemiología como la tríada ecológica. Y ahí hay tres factores que son el medio ambiente, entendiendo que ya no solo se refiere al medio ambiente físico y biológico, sino también al medio ambiente social, todo lo que nos rodea externamente. El agente causal, que puede ser
un agente infeccioso o de otro tipo. Ya vamos a ver cuáles son las variaciones que tienen los agentes. Y el hospedero, que es en donde el agente causal se aloja para producir la enfermedad, es decir, el huésped susceptible de enfermarse. Esos son los tres elementos de lo que se conoce como la tríada ecológica en epidemiología. ¿A qué denominamos? Vamos a analizar los tres elementos de esta tríada ecológica, ¿no? Vamos a comenzar por analizar el agente y su papel en la enfermedad, el hospedero y el medio ambiente. Entonces, ¿qué es el agente causal? Bueno, el agente causal, como su nombre indica, es el agente que causa la enfermedad, responsable de producir la enfermedad. Puede ser un agente biológico, es lo más común, un virus, una bacteria, un protozoo, parásito, ectoparásito. O puede tratarse de un agente, en este caso, químico, no necesariamente biológico, puede ser un agente químico, un agente físico, o también hay enfermedades producidas por ejemplo, el estrés social, por las circunstancias en que el individuo está viviendo. Eso es una causa probada de enfermedad. En ocasiones, pero en ocasiones no. El agente no es único, sino que en una enfermedad se asocian varias causas. Y es, como vimos, objeto de la epidemiología, identificar las causas de la enfermedad. Pero tengamos en cuenta que el determinar cuál es la causa o el agente causal de la enfermedad nos va a permitir entender cómo se da el proceso de salud y enfermedad. Ahora, en cuanto al agente causal, es muy variable, ¿no? La acción del agente causal. Si tomamos como base cómo actúa el agente causal en infecciones, vemos que todos no lo hacen igual. Pensemos, por ejemplo, en los virus, las bacterias, los parásitos. Hasta, por ejemplo, factores químicos, factores físicos. En el caso de los agentes biológicos, es característico que son una gran parte, ¿no?, de los agentes causantes de enfermedad. El agente causal puede variar su comportamiento o su grado de afectación a la salud. Su capacidad de producir enfermedades es variable. Estas distintas variaciones podemos definirla como infectividad, patogenicidad, virulencia, mutación, antigenicidad y transmisibilidad. Estos conceptos lo analizaron cuando estudiaron inmunología. Recuerden que infectividad es la capacidad que tiene un agente biológico para instalarse en los tejidos del huésped y crecer y multiplicarse, aunque no necesariamente para causar enfermedad. La mayoría de las veces no causa enfermedad. De hecho, nosotros tenemos una enorme cantidad de agentes biológicos que viven en nuestro cuerpo, nuestra microbiota, tanto a nivel del tubo digestivo, la piel, las cavidades mucosas, en el área geniturinaria, y estos microorganismos no nos causan enfermedad. Solo una minoría, es decir, la mayoría de los microorganismos no son patógenos. Solo un grupo de ellos lo es. Algunos tienen una mayor capacidad, ¿no?, de instalarse en el organismo que otros. Y obviamente muchos de ellos tienen la capacidad de producir una enfermedad. Ese término se conoce como patogenicidad. Es la capacidad de producir enfermedad a un grado mayor o menor. No todos tienen la misma patogenicidad.
Otra variación que tiene el agente causal es la virulencia, que es la capacidad de producir casos graves y fatales. Enfermedad grave y muerte, es decir, mientras más virulento es un agente causal, más daño y más capacidad de producir casos graves y fatales tiene. Podemos comparar entonces los agentes causales tomando en cuenta su patogenicidad, su virulencia. Pero es claro que tengamos estos conceptos siempre presentes para entender la dinámica del proceso salud-enfermedad. Otras variaciones que tienen los agentes causales son las mutaciones, que es la propiedad que tienen algunos agentes vivos para alterar o cambiar algunas de sus características. Bueno, por ejemplo, ahora es característico entre los agentes biológicos, un ejemplo, el virus de la influenza. Es un virus que muta mucho. Es por eso que aunque tengamos mecanismos de defensa contra un tipo de grupo o un serogrupo del virus de influenza, continuamente están cambiando, ¿no?, su composición. Asimismo pasa también con el virus del SIDA, con el Plasmodium, un protozoo causante de la malaria. Y eso obviamente es un problema, ¿no?, que influye mucho en la enfermedad, es decir, la capacidad que tiene de alterar sus características, manteniendo la especificidad, es decir, siguen produciendo la enfermedad. Y esas mutaciones son obviamente todo un reto, porque en el caso, por ejemplo, de las bacterias, hacen que se hagan más resistentes a los antibióticos. Ahora, en el caso del COVID, nos preocupa, ¿no? Muchas veces estas mutaciones también tienen una connotación favorable, porque se conocen, hay antecedentes de virus que han mutado hacia formas menos virulentas. Esperemos que aquí sea así, pero también pudiera suceder lo contrario, ¿no? Y estas mutaciones muchas veces son las que hacen que, como ha ocurrido en este caso, toda la evidencia lo indica de que este era un virus que afectaba fundamentalmente a murciélagos y en el contacto con humanos o a través de un animal intermedio, un animal que sirvió como hospedero intermediario, este virus cambió y de no ser patógeno al hombre se convirtió entonces en un virus patógeno producto de una mutación. Otra variación que puede tener el agente causal es la antigenicidad. Es la capacidad de comportarse como un antígeno y producir una respuesta inmunitaria. Y no menos importante, una variación que puede tener el agente causal es la transmisibilidad. Es decir, ellos pueden transmitirse a mayor o menor grado. Y conocer la transmisibilidad de un agente causal es muy importante a la hora de tratar esa enfermedad, de establecer políticas de salud para su control. Hoy estamos, por ejemplo, el coronavirus es un virus muy transmisible, muy contagioso, incluso a mayor escala que otros virus de esa familia, como el SARS-CoV-1, mucho más transmisible, pues tiene una capacidad de transmisibilidad muy alta. Incluso se ha comparado que es superior a la de la influenza también. De manera entonces que conocer estas variaciones del agente causal nos va a permitir entender más cómo se producen las enfermedades y cómo combatirlas. Entonces ya hemos hecho más o menos un análisis de a qué denominamos en la triada ecológica el agente causal y cuáles son las variaciones que el agente causal puede experimentar. ¿A qué consideramos hospedero? Bueno, es el individuo susceptible, donde se hospeda, donde se aloja el agente causal. En este caso, se instala el agente causal y produce la enfermedad. Puede ser una persona o un animal. ¿Por qué nos interesan los animales? Aunque no somos veterinarios, somos médicos, porque muchos animales
se convierten en hospederos de enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre. ¿Cómo se produce esta etapa de la enfermedad en el animal? Nos interesa, como por ejemplo en el caso de la rabia, que son zoonosis, enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Nos interesa el caso, por ejemplo, de la rabia, en el caso de la toxoplasmosis. Son enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, hasta la misma malaria, que utiliza un mosquito como vector. ¿Qué proceso se da a nivel por ejemplo, del mosquito? Nos interesa saberlo porque podríamos establecer una estrategia de control de la enfermedad, controlando el hospedero animal para que la enfermedad no se propague al hombre. Obviamente, lo que más nos interesa a la hora de analizar la función y el comportamiento de la enfermedad en el huésped, lo hacemos en el ser humano, en el individuo, porque obviamente es el objeto de nuestro estudio, ¿no? Ahora, ¿cómo se dan estos procesos? Lo vamos a analizar. ¿Cómo reacciona el hospedero ante un agente causal, ante una enfermedad? Entonces, teniendo claro que el hospedero es la persona o el animal que permite la subsistencia o el alojamiento del agente causal de la enfermedad, vamos a analizar algunos elementos muy importantes que tienen que ver cómo el hospedero interactúa con el agente causal. Y también, tanto como el agente causal es capaz de comportarse de una manera variable, el hospedero también, no todos los individuos reaccionamos de la misma manera cuando nos exponemos a un agente causal. Ya sabemos que en epidemiología las enfermedades no se distribuyen por suerte, ni por castigo divino, ni por hechicería, ¿no? Las enfermedades se transmiten de acuerdo a determinados patrones biológicos y ambientales que influyen en el individuo. En este caso, nos interesa conocer las variaciones del hospedero. Una de las variaciones que puede tener el comportamiento del hospedero ante la enfermedad es la susceptibilidad. Entendemos por susceptibilidad la falta de resistencia, es decir, lo que nos hace más débil a la agresión del agente patógeno. Entonces, esa susceptibilidad pone al hospedero en un nivel de debilidad que lo hace más susceptible de contraer una enfermedad. Entonces, hay hospederos más susceptibles que otros. Por ejemplo, los niños en el primer año de vida son muy susceptibles, su sistema inmunológico no tiene las características, su debilidad física, los procesos que ocurren en su organismo lo hacen más susceptibles de las enfermedades. También el proceso de envejecimiento es un factor que hace más susceptible a individuos en particular. Y hay otros factores que tienen que ver propio con determinados factores de riesgo, condicionantes o enfermedades asociadas que hacen que un individuo sea más susceptible que otro al ataque de un agente patógeno. Otra variación presente en el hospedero es la resistencia, que tiene que ver obviamente con los mecanismos de defensa que posee este organismo vivo para defenderse de un agente patógeno. Hay individuos obviamente más resistentes, ¿no? La resistencia sería lo contrario de la susceptibilidad. Y la inmunidad, que ya la estudiamos pasado semestre, obviamente es un elemento clave a la hora del hospedero enfrentarse a un agente causal, tanto infeccioso como no infeccioso. Es decir, ya conocemos que el sistema inmunológico es el mecanismo que tiene el organismo para defendernos
de agresiones del medio externo, tanto agentes biológicos como de otro tipo, ¿no? Físicos, químicos. Y vemos que la respuesta inmune es variable también. Va a depender de factores individuales, factores genéticos, factores biológicos, tanto internos como externos. En la respuesta inmune influye desde los factores genéticos hasta la alimentación, las enfermedades asociadas. Pero es un elemento muy necesario para proteger al organismo contra un agente causal. Es por eso que muchas veces una de nuestras intervenciones más importantes en el campo de la salud es fortalecer nuestra inmunidad mediante la inmunización, el uso de vacunas. Eso ayuda a que el hospedero pueda ser más resistente ante un agente causal. Otro elemento muy importante que puede cambiar en el hospedero tiene que ver con la transmisibilidad, es decir, es el periodo de tiempo en que el agente infeccioso puede ser transmitido. Es decir, en qué periodo de tiempo como individuo podemos alojar a un agente causal y ser contagiosos, es decir, en qué momento tenemos la capacidad de contagiar a otras personas. La transmisibilidad es un atributo del agente causal, es decir, hay virus más contagiosos que otros, más transmisibles que otros, hay bacterias más transmisibles, más contagiosas, pero hay enfermedades que tienen un periodo de transmisibilidad corto, otros tienen un periodo de transmisibilidad más largo. Algunos pueden ser unos días o una semana, otros pueden ser durante años. Entonces, estudiar cómo se da este proceso en el caso de una enfermedad en particular es muy importante para entender cómo prevenirla, tratarla. Y finalmente, y no menos importante, es en la triada ecológica el medio ambiente. En este caso, definimos como medio ambiente el conjunto de condiciones e influencias externas que afectan la vida y el desarrollo del organismo. Es decir, no solo el ambiente físico, sino también el ambiente biológico, el ambiente social, lo que nos rodea. Y obviamente es muy importante porque en nuestra interacción con el ambiente necesitamos elementos del ambiente para sostener nuestra vida. Desde el aire, el agua, los alimentos provienen del ambiente. Y el ambiente varía. Y estas variaciones del ambiente tienen una repercusión sobre la dinámica y el equilibrio del proceso salud-enfermedad. Cambios en el ambiente físico, bueno, por ejemplo, cambio climático, aumento de la temperatura, calentamiento del planeta, ¿qué efecto tiene sobre la salud? Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de las radiaciones, en este caso la radiación ultravioleta influye sobre la aparición de cáncer. La contaminación ambiental, la presencia en el ambiente de niveles altos de elementos contaminantes es una variación del ambiente físico de interés para la epidemiología. Y en el caso, por ejemplo, del ambiente biológico, obviamente ahí incluye todos los microorganismos, todos los agentes biológicos que pueden afectar nuestra salud, incluso los animales con los que también nos interactuamos y nos relacionamos. Por eso son campos de la epidemiología. Está la epidemiología ambiental, que se encarga de abordar la influencia que tienen estos factores ambientales en el estado de salud. Y no menos importante son los factores socioeconómicos. El nivel de vida, el nivel de pobreza, los ingresos, el empleo, la seguridad, eso es importante. El aspecto cultural, porque independencia
del comportamiento del individuo va a tener relación con la salud. Ahí entra entonces a jugar su papel los hábitos, las costumbres, las creencias religiosas, la manera de enfrentarse a la enfermedad. En algunos lugares lo tienden a hacerlo de una manera o de otra. Hay culturas que promueven, ¿no?, el cuidado de la salud, otras no, otras al contrario promueven hábitos y comportamientos no saludables. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso, ¿no? Como médicos, como epidemiólogos, nos interesa desde el punto de vista epidemiológico que contrarrestar determinados patrones de comportamiento que pueden obviamente afectar la salud. Y los políticos, importantísimo, hacer salud es hacer desde cierto punto de vista política. Las decisiones que toman los gobernantes muchas veces van a favor o en contra del proceso salud-enfermedad. Unos promueven la salud con acciones de índole legal y político, y otros entonces la descuidan, la desatienden, o incluso algunos sus decisiones son causa de que entonces haya más problemas, ¿no?, de enfermedad por la inestabilidad política, todo lo que puede, una crisis política, una inestabilidad política, cómo puede afectar la salud de la población. Y entonces hacer que las decisiones políticas armonicen con las políticas de salud es una tarea también de los epidemiólogos, de los saludistas, ¿no? Concientizar a los políticos para que tomen decisiones acertadas en materia de salud. Hoy en día se habla mucho, ¿no?, de elementos que antes no se consideraban tanto. Esta pandemia ha puesto a la epidemiología en acción. Algunos presidentes de algunos países, algunos gobernantes tienen a un epidemiólogo asesorándole. En Estados Unidos, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, uno de los epidemiólogos más brillantes, ¿no?, y saludistas que hay de estos últimos años, es asesor del presidente Trump en temas que tienen que ver con la pandemia. Es decir, que la importancia de la epidemiología ha quedado más que demostrada en medio de esta situación. Y cuando tomar determinadas medidas de índole político en pro de la salud de las personas, obviamente políticos y los epidemiólogos han tenido que presentarse. Han escuchado a los epidemiólogos, hecho caso a las advertencias y han sufrido en los países se ha visto cómo malas decisiones políticas han influido negativamente en la salud. Y ha sido todo un debate, ¿no?, entre la relación entre el diseño de las acciones políticas y decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad individual. Recuerdo, por ejemplo, que en estos días se analizaba en Israel, por ejemplo, una aplicación que permitía identificar qué personas tenían diagnóstico de COVID en la comunidad, para que usted supiera quiénes eran personas que tenían la enfermedad, en qué lugares, en qué casa, en qué lugar de trabajo, para usted tomar decisiones. Se discutía si eso desde el punto de vista legal era o no, se podía o no se podía. Y entonces hay que hacer todo un análisis, ¿no? Hay intervenciones médicas que quizás no sean avaladas por políticos porque creen que vulneran derechos del individuo. Hay movimientos, por ejemplo, en algunos países que dicen que no usan, por ejemplo, mascarillas porque eso viola su libertad, el concepto de libertad que tienen algunos países, y es todo un debate, ¿no? De manera entonces que viendo la medicina así desde este enfoque amplio,
no podemos limitarnos a ver la medicina como un problema individual por una enfermedad, no solamente nos va a interesar como médicos un proceso fisiológico, un proceso bioquímico en el organismo, un fármaco, un método de tratamiento, ¿no? También como médicos en esta época, ¿no? En este momento que vivimos, nos debe interesar aprender mucho de epidemiología, aprender mucho de salud pública, para nosotros poder estar al día con el conocimiento médico en estas especialidades. Cada día es mayor. Es decir, que nos convertamos en un médico con un verdadero enfoque social integral de la medicina y vemos los problemas en toda esta perspectiva. De esa manera seremos más eficaces, ayudaremos más a nuestros pacientes, seremos más útiles a la sociedad. Entonces, veamos el proceso salud-enfermedad desde una perspectiva ecológica, amplia, integral. Y seguro estaremos más preparados científicamente para cumplir con nuestra función principal. Hemos terminado nuestra conferencia. Ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo, algún comentario acerca de la información que presentamos? ¿Cómo estudiar este tema? Bueno, este tema yo les dejé 2 literaturas básicas de consulta. Nuestro principal libro es de consulta, es Epidemiología de Gordis, la 5ª edición. Y en el capítulo 2 tenemos la dinámica de la transmisión de las enfermedades. Doctor. Doctor. Adelante. Doctor, la opinión que usted tiene sobre el tema que las personas asintomáticas transmiten o no sus patologías. ¿Cuál es la observación del doctor sobre este tema? Sí, son muy importantes conocer las etapas de la enfermedad. Hoy lo vamos a analizar ahora, será motivo de análisis. Las etapas que tiene la enfermedad, la respuesta del hospedero y la relación con el agente causal. Porque, por ejemplo, hay enfermedades que tienen un comportamiento distinto. Ejemplo, la rabia mata al 90% de las personas y no hay individuos asintomáticos. Es decir, no hay, la enfermedad no tiene un comportamiento subclínico. Todos los individuos manifiestan síntomas y todos se ponen graves y transmiten la enfermedad. Sin embargo, por ejemplo, la tuberculosis, en esta enfermedad hay muchos individuos asintomáticos, de los cuales una parte de ellos transmite la enfermedad y otros no. Y va a depender también de la historia natural de la enfermedad, es decir, cuánto dura la enfermedad en el cuerpo humano, cuánto dura su transmisibilidad, en qué etapa el individuo está, el agente causal está reproduciéndose en el huésped y siendo eliminado. Sabemos, por ejemplo, que hay enfermedades que su periodo de transmisibilidad es corto. Quizás, por ejemplo, en la COVID-19 se habla de 14 días a 21 días, en que es más contagiosa. Quizás ya después de los 28 o 30 días, ya a los 30 deja de ser
transmisible y que con un solo contacto otro huésped susceptible se puede contagiar. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de la lepra, que se dice que el periodo de incubación de la enfermedad es 10 años. Aproximadamente 10 años en contacto con el agente biológico para desarrollar la enfermedad. De manera, Ruiz, que es muy por enfermedad, debemos conocer su transmisibilidad, si hay o no presencia de individuos asintomáticos y qué papel juegan esos individuos asintomáticos en la transmisión de la enfermedad. Eso es un importante análisis que hay que hacer. Enfermedad por enfermedad no tiene el mismo comportamiento. No es lo mismo el agente causante de la tuberculosis, el coronavirus, que el virus del Ébola, elementos que vamos a analizar en nuestro análisis hoy de literatura, es esta teoría, la teoría del iceberg. Esta teoría, ¿no? El concepto del iceberg en la enfermedad. El iceberg es como un témpano de hielo, ¿no? Conocen el iceberg, el famoso témpano que muchos lo aprendimos que era un iceberg. Cuando escuchamos la historia, tuvimos una película cuando niño, por lo menos que no vivimos. Professor, travando, não dá para escutar nada que você está falando. Está tudo cortado o que você está falando. No se escucha mi Muito pouco, está tudo travando o telefone seu, o áudio, está tudo cortado. No me escuchan. Yo tengo el micrófono. Doutor, eu acho que sua internet está ruim, porque está falhando. Quando você fala, está falhando. Não tem uma frase contínua, não. Está picotando a frase, entendeu? Está hablando acerca de la enfermedad cuando es el que será a preguntarle a los compañeros de acá de informática a ver si es algún problema. No me escuchan. Voy a apagar el micrófono, lo voy a volver a... Bien, no sé si entendiste la respuesta que te di, Ruiz. De todas maneras, ahora vamos a analizar esa información de la importancia de... me preguntaba cómo se comportan las enfermedades en que los individuos son asintomáticos, ¿no? Y sí, son un problema. Piense, por ejemplo, en la gonorrea. La gonorrea, muchas mujeres es asintomático y tienen gonorrea y están transmitiendo gonorrea, sobre todo cuando son promiscuas, ¿no? En el varón no, en el varón inmediatamente comienza una uretritis gonocócica
tóxica, ¿no? Muy evidente, ¿no? El varón, la gonorrea es más sintomática que en las mujeres. Una mujer puede estar años sufriendo de gonorrea y no saberlo. Ahí es donde la epidemiología tiene que decidir, bueno, ahora de cribado, hay que buscar casos ocultos, estos conocimientos. Voy a contactar voy a contactar con los compañeros de la universidad, aquí con marketing, para ver qué me dicen con respecto al audio, sonido, a la calidad del sonido, si es la internet o... Doutor, permiso. Doutor, está cortando. Ya le atiendo, ya. Continua cortando, viu? Sí, estoy en la facultad. Voy a pedir información a los compañeros acá de informática. Para no interrumpir la clase, entonces vamos a analizar la información que les traje. Dinámica de la transmisión de las enfermedades. Y comenzamos entonces, continuamos desarrollando. Un lector, por favor, para la información, para leer la información. Un lector. ¿Dónde es, profesor? Aquí, ya le muestro. Desde acá. Si está preparado, por favor, para leer. Ederson, ¿usted va a leer? Puede ser, si no hay otro. Le agradezco, si puede, por favor. Creo que hay una paraguaya, pero no sé si está en la clase ahora. Las enfermedades humanas. Así, ya le coloco la. Adelante. Las enfermedades humanas no se originan de la nada. Se deben a las interacciones entre el hospedador, una persona, el agente, por ejemplo, una bacteria, y el ambiente, por ejemplo, un suministro de agua contaminada. Aunque algunas enfermedades son de origen principalmente genético, prácticamente todas las enfermedades se deben a la interacción de factores genéticos y ambientales, de manera que el equilibrio exacto difiere en las diferentes enfermedades. Muchos de los principios que subyacen a la transmisión de las enfermedades se demuestran más claramente utilizando como modelo de enfermedades infecciosas. Por tanto, este capítulo utiliza como ejemplo principalmente dichas enfermedades para revisar estos principios. No obstante, los conceptos analizados también son aplicables a las enfermedades que no son de origen infeccioso.
La enfermedad se ha descrito básicamente como el resultado de la triada epidemiológica que se muestra en la figura 2.1. Según el diagrama, es el producto de la interacción entre el hospedador humano, el agente infeccioso y de otro tipo, y el ambiente que favorece la exposición. A menudo participa un vector como el mosquito de la garrapata del ciervo. Para que dicha interacción tenga lugar, el hospedador debe ser susceptible. La susceptibilidad humana está determinada por diversos factores, como la carga genética y características nutricionales y inmunológicas. El estado inmunitario de un individuo está determinado por numerosos factores, como el contacto previo, bien con la infección natural y con la vacunación. Los factores que pueden causar enfermedad humana son factores biológicos, físicos y químicos, así como otros tipos, como el estrés, que puede ser más difícil de clasificar. Muy bien. Modo de transmisión. Las enfermedades pueden transmitirse directamente o indirectamente. Por ejemplo, una enfermedad puede transmitirse entre personas por transmisión directa. Baja, por favor. Gracias. A través del contacto directo. La transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común, como el aire o los suministros de agua contaminada, o por un vector como el mosquito. En la tabla 2.2 se expone algunos de los modos de transmisión. La figura 2.2 es una fotografía clásica. Disculpa un momento, un compañero de marketing. Me están diciendo mis alumnos que no me escuchan, que la internet está débil. Entonces quería verificar si es un problema del internet acá en la facultad o qué está sucediendo. El internet está bien. Está bien el internet. Mira, fíjate aquí, ve el Chávez. No da para entender nada, muy cortado. Mira, sube para que veas el chat. Desde hace rato están ellos, su conexión está muy débil, todo el audio cortado, profesor. Agora já está bien, profesor. No salgas entonces. Pero yo estaba comunicándome con los compañeros de la universidad que ellos están auditando nuestras clases a ver si tenían alguna referencia, ¿no? Aquí. Puede ingresar. Sí. Sí. Vamos a verificarlo, pues, desde acá desde la universidad. Entonces continuamos con la lectura, pues. Ya analizamos este importante elemento, ¿no? La triada ecológica y cada uno de sus componentes. Entonces vamos a continuar la lectura. Resaltar de aquí es que en todas las enfermedades hay una interacción, ¿no?, entre factores genéticos y ambientales. Hay un modelo seguido en las enfermedades infecciosas, ¿no? Agente causal, hospedero y ambiente. Y, por supuesto, esto es muy variable. No todas las enfermedades tienen el mismo comportamiento. Es diferente en cada una de ellas y por eso es que hay que estudiarlas individualmente para poder entender cómo se dan estos procesos, ¿no? Pero obviamente para poder entenderlo, estudiamos en general cómo es el proceso. Ya vimos
en la conferencia cómo hay variaciones en el agente causal en cuanto a infectividad, virulencia, patogenicidad, mutación, transmisibilidad. Y en el hospedero hay variaciones que tienen que ver con su grado de susceptibilidad, su resistencia o su inmunidad o su periodo de transmisibilidad. Entonces continuamos analizando ahora en el caso del agente causal cómo es el modo de transmisión. Pedimos un lector, por favor. Un lector, alguien que pueda leer. No se preocupen si su lectura no tiene el acento, etcétera, ¿no? No hay un acento de castellano. Ese está en puro en España y ninguno de nosotros lo habla. Ustedes pueden hacer su lectura como me agradaría escucharles. Hagan su esfuerzo y eso es lo importante. La información está y la podemos seguir en la pantalla. Adelante entonces. ¿Puedo continuar? Sí, le agradezco y gracias por tu buena disposición. Gracias. Modo de transmisión. Las enfermedades pueden transmitirse directamente o indirectamente. Esta parte creo que ya leí. No, habíamos terminado aquí sí. Sí. Estamos en el subtítulo ahora, modos de transmisión. Las enfermedades pueden transmitirse directamente o indirectamente. Por ejemplo, una enfermedad puede transmitirse entre personas, transmisión directa, a través del contacto directo. La transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común, como el aire o los suministros de agua contaminados, o por un vector como el mosquito. En la tabla se exponen algunos de los modos de transmisión, y la figura es una fotografía clásica en la que se observa la disposición de gotículas después de un estornudo. Demuestra claramente que el potencial que tiene un paciente de infectar a un elevado número de personas en un breve periodo de tiempo, como Mins ha señalado. Un paciente infectado puede transmitir la gripe o el catarro común a muchos otros en el transcurso de una única hora en una habitación abarrotada. Una infección venérea también debe propagarse progresivamente de una persona a otra para persistir en la naturaleza, pero sería una tarea formidable transmitir una infección venérea a dicha escala. Bueno, una pausa acá. Es un poco, gracioso aquí lo que dice este autor, ¿no? Que obviamente sabemos que una gripe una enfermedad respiratoria puede transmitirse muy rápidamente. Incluso una sola persona puede transmitir en una hora en una habitación abarrotada mucho. Y esto, por estas medidas de distanciamiento social en esta pandemia, ¿no? Porque sabemos que una persona infectada de coronavirus, por ejemplo, en el salón de clases donde ustedes normalmente trabajan aquí en la universidad, entre 80 de ustedes, una persona en la mañana con coronavirus interactuando con todos, puede contagiar ahí prácticamente al 80% de las personas, porque es una enfermedad muy contagiosa que se transmite muy rápidamente. Ha sido, por ejemplo, objeto de estudio de los epidemiólogos, hasta estudiar, por ejemplo, por epidemiología experimental, las microgotas de Fluyer que se producen en un estornudo. En el caso del coronavirus, ¿hasta qué distancia pueden llegar? Se llega, por ejemplo, a determinar el peso molecular del virus
el virus del coronavirus no es uno de los virus de más peso molecular. Es un virus que si tuviera más peso molecular, por fuerza de gravedad cayera más rápido a tierra. No permanecieran tanto tiempo suspendido en el aire. Pero como es un virus de un peso molecular que está a nivel medio hacia pequeño, entonces tiende a mantenerse más tiempo suspendido en el aire, e incluso ya se habla de que el distanciamiento social tiene que ser de 2 metros para que sea efectivo. Entonces estamos hablando de una enfermedad que es muy transmisible y muy contagiosa. En cambio, otras que también se transmiten de persona a persona tienen distintos mecanismos de acción. Yo me río acá porque el autor dice que, bueno, una persona en una hora, en una habitación abarrotada puede contagiar a 80 personas, pero en una transmisión sexual nadie en una hora podría contagiar a tantos, ¿no? Da risa la cuestión, aunque no es para reírse, ¿no? Pero obviamente hay veces en la literatura encontramos así los autores que dicen cosas que uno dice, bueno, ¿por qué lo dice? Pero obviamente es una realidad, ¿no? No se trata de un problema igual. Prevenir el SIDA, por ejemplo, no ha sido igual que prevenir el coronavirus. El SIDA también se considera una pandemia, pero no ha habido que parar el mundo por eso, ¿no? No ha habido que cerrar fronteras por el SIDA, ¿no? Entonces, queda claro que no todas las enfermedades se transmiten igual. Y que obviamente cada cual tiene su mecanismo de transmisión y su capacidad de contagio. Entonces hay que estudiarlo para poder entonces entenderlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace mención a cuáles son los modos de transmisión directa. Contacto de persona a persona, pero contacto, ¿qué tipo de contacto? Contacto prolongado. Por ejemplo, hablamos de la viruela. En la viruela se necesitaba un contacto cercano, tocarse y no una sola vez, varias veces, para transmitirse. Otras, el contacto tenía que ser, puede ser hasta más distante, como el coronavirus, pues a 2 metros te puedes contagiar. Es impresionante, por eso es tan complicado y tan difícil esta enfermedad, ¿no? Incluso individuos asintomáticos a 2 metros contagian. Uno viaja, por ejemplo, en el colectivo o está en un lugar público, inevitable en estos tiempos, ¿no? Y bueno, ¿cómo no se va a contagiar las personas? En un ambiente cerrado así, es inevitable, ¿no? Otras contagian indirectamente a través de un vehículo. Por ejemplo, puede ser secreciones salivales, secreciones seminales, contacto con materia fecal, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión digestiva, a través del agua, ¿no? Puede producirse, otras a través de las ropas, por ejemplo, la sarna, la escabiosis, la piodermitis, ¿no? Algunas en una exposición única, otras en una exposición, es decir, por ejemplo, ¿no? La escabiosis, vamos a hablar de la sarna, por ejemplo. Usted va a un hotel, ¿no? Y el colchón donde usted duerme en esa habitación está contagiado está infectado, ¿no? A ver. Tiene una infectación. En el caso de los ectoparásitos no decimos infección, sino infectación. Entonces ahí hay Sarcoptes cabelli, que es el ectoparásito de la sarna. Quizás usted duerme esa noche ahí, una noche usted no se contagia de sarna. Al otro día usted se baña y usted salió y no. Pero si usted se pasa a lo mejor 7 días en ese hotel, a lo mejor usted termina con una escabiosis. Tiene que haber una exposición. En algunas enfermedades basta un contacto una sola vez y ya te contagiaste.
en otras tiene que ser múltiple. Y en otros, en el caso de la lepra, por ejemplo, en la enfermedad de Hansen, se ha que convivir con un enfermo de lepra es lo que te hace que tú puedas contagiarte la enfermedad y en un periodo que puede durar años. Entonces, las enfermedades tienen distintos medios de transmisión. Aquí la figura lo menciona, ¿no? Este cuadro es muy importante, ¿no? Factores que pueden asociarse a un mayor riesgo de enfermedad en el ser humano. Características del hospedador, de la persona. La edad, algunos en los niños, otros en los ancianos, adultos jóvenes. Sexo, hay enfermedades que son más susceptibles los hombres, otras más susceptibles las mujeres. Que tienen un patrón característico, ¿no? Sí, hay enfermedades que afectan más a unos individuos que a otros. Religión, ocupación laboral, perfil genético, estado civil, ¿vean? Varios factores, ¿no? Y vamos a interactuar acá con marketing, que nos están conectando. Si el tema del sonido se pues ya varias personas me están escribiendo. Vamos a escribir aquí un mensaje resuelto. Hay una buena actitud, una buena disposición de la universidad por apoyar todo el proceso de enseñanza, que se tengan las herramientas. Da gusto, ¿no?, trabajar así en estas condiciones. Muy preocupados porque todo salga bien. En ese aspecto nos sentimos bien. Bueno, ya brevemente para aclarar que ya la situación del sonido se revió. Y en el caso de los agentes causales influyen muchos elementos, ¿no? Aquí vemos varios agentes biológicos para ampliar nuestra comprensión del asunto. Bacterias, virus, hay otros tipos de agentes biológicos. Químicos, el alcohol, el humo, el veneno. Pensemos, por ejemplo, en un problema son los pesticidas, ¿no? En muchos lugares, el uso de un determinado pesticida ha tenido relación con determinada enfermedad. Bueno, eso es un aspecto importante ambiental. Y físico, radiación, elementos que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Riesgo de accidente. Así. Y finalmente el aspecto ambiental, aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos de temperatura, humedad, altitud. Fíjense cuántos factores pueden influir en el ruido. El ruido, la metodología de dar la información, analizar esta información es siempre colocando ejemplos, ¿no? El ruido puede ser un factor ambiental importante para diagnosticar una enfermedad. Les pongo un ejemplo. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen cefalea migraña. Y la migraña es una enfermedad que está asociada con muchas causas. No es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad infecciosa. Y como la jaqueca o cefalea migrañosa. Bueno, recuerdo una paciente que consultaba porque tenía migraña y no se le quitaba la migraña, y analgésicos y tratamientos. Bueno, resulta que después de mucho preguntar, de mucho investigar, de mucho hablar con la paciente, le comenté acerca del ruido como factor que está asociado a la cefalea, la exposición a un ruido persistente. Esta paciente tenía un aire acondicionado muy ruidoso en su habitación, que no estaba en óptimas condiciones, muy ruidoso, y entonces ella pasaba toda la noche el calor y el ruido de su equipo de aire acondicionado, bueno, estaban afectando su salud, y ella estaba saliendo de las crisis migrañas. Bueno, solución, resolvió el tema del aire acondicionado y se mejoraron las crisis de migraña.
ella salió de su crisis que no se resolvía. Entonces la cuestión es ver la enfermedad desde un enfoque integral. Es decir, cuando nos sentamos frente al paciente, no vamos solamente a buscar signos y síntomas internamente dentro del paciente. Tenemos que ver factores externos que pueden estar influyendo en la enfermedad. En ese tipo de enfermedades, por ejemplo, además del ruido, también influye la alimentación, el horario de alimentación, el tipo de alimento que consume. Es decir, que el estrés, es decir, hay ¿cómo detectar estrés? ¿Cómo saber si hay estrés, si no lo hay? ¿Cómo si el individuo tolera o no tolera el estrés? Entonces, eso es campo para desarrollar un verdadero enfoque epidemiológico, viendo la epidemiología como una herramienta, ¿no?, que te permite ver más allá de lo biológico, ver también el aspecto ambiental influyendo en la salud. Entonces, continuamos el análisis, ¿no? Ahora vamos bueno, aquí vemos la clásica triada epidemiológica. Aquí se le añadió un factor en algunas enfermedades. En algunas enfermedades hay la presencia de un vector que sirve como un intermediario, ¿no?, pensemos en el dengue y la malaria y el mosquito. El animal que más muertes causa en el mundo no es el león ni el tiburón, es el mosquito. Desde el punto de vista de salud es preocupante, ¿no? En muchos lugares la malaria y el dengue son situaciones que ponen en crisis, ¿no?, a los sistemas de salud. Entonces, fíjense la relación que hay entre la gente, el ambiente y el hospedador, por un vector que interactúa entre ellos. Y muchas veces conocer cómo se dan estos procesos nos permiten controlar mejor la enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo controlar el Aedes aegypti, que transmite el dengue, que controlar el Anófeles, que transmite la malaria. Conocer a este vector, sus características. Por lo menos, por ejemplo, el vector del dengue es un mosquito doméstico que vive en las casas, en los patios, cerca de donde viven las personas. En cambio, el Anófeles es un vector que vive generalmente fuera de las casas, en los ambientes, en la maleza, en la floresta, como se dice en portugués, ¿no? En la selva, entre la vegetación, en lugares, en lagunas, en lugares pantanosos. Entonces no es lo mismo controlar el Aedes aegypti que controlar el Anófeles. Eso es tema de salud ambiental. ¿Cómo controlar por ejemplo, el vector del dengue? Bueno, el Aedes aegypti se controla muy bien eliminando los criaderos en los hogares, depósitos de agua donde el mosquito puede reproducirse. En cambio, en el tema del Anófeles es complicado porque hay que fumigar, son áreas extensas de selva, de vegetación. Se trata de lagunas donde no se puede aplicar siempre fumigación porque contaminaríamos el agua. Entonces es importante, ¿no?, verlo para los epidemiólogos, estudiar determinados patrones, ¿no?, tanto en el agente causal, el hospedador o huésped, el ambiente, y hasta los vectores también, estudiarlos. Entonces, vamos a analizar ahora continuamos analizando cómo se produce la transmisión de las enfermedades, los mecanismos de transmisión. Hasta donde lleguemos a la hora, ¿no? Después, en la próxima clase, continuamos leyendo esta información para seguir sacándole provecho. Así que un lector desde acá
A partir de aquí, por favor. Sí. Así, los diferentes microorganismos se propagan de diferentes maneras y el potencial de propagación y causar brotes de un microorganismo concreto depende de las características del microorganismo, como su tasa de crecimiento y la vía por la que es transmitido de una persona a otra. En la figura 2.3 es un diagrama esquemático de la superficie del cuerpo humano como lugares de infección y diseminación microbiana. El tracto alimentario puede considerarse como un tubo abierto que atraviesa el cuerpo y los aparatos respiratorio y urogenital y el aparato urogenital se muestran como invaginaciones ciegas. Cada uno ofrece oportunidades para la infección. La piel es otra puerta de entrada importante para los agentes infecciosos, principalmente a través de arañazos o lesiones. Entre los microorganismos que a menudo penetran a través de la piel se encuentran los estreptococos, los estafilococos y los hongos, como la tiña cercinada. A este respecto hay que tener en cuenta los puntos. La piel no es la puerta de entrada exclusiva de muchos de estos microorganismos y las infecciones pueden adquirirse a través de más de una vía. Las mismas vías también sirven de puntos de entrada de agentes no infecciosos, causantes de enfermedad. Por ejemplo, las toxinas ambientales pueden ser ingeridas, inspiradas con la respiración o absorberse directamente a través de la piel. Las características clínicas y epidemiológicas de muchas enfermedades infecciosas y no infecciosas a menudo se relacionan con un punto de exposición al microorganismo o a la sustancia ambiental y con la puerta de entrada en el organismo. Muy bien. Entonces, aquí vemos un diagrama, ¿no?, donde se expresa la superficie corporal. Vemos que es una barrera de defensa. La conjuntiva ocular. Y otro elemento importante, una barrera corporal, es la mucosa del aparato digestivo. Decimos que es un elemento muy importante, ¿no?, a la hora de la transmisión de las enfermedades. Muchas tienen una transmisión digestiva, penetran a través del tubo digestivo, desde la boca, ¿no? Y la vía respiratoria, que se considera así una invaginación, ¿no?, desde la boca hasta los pulmones, nariz, boca, nasofaringe hasta los pulmones, y la vía urogenital, la uretra, vejiga, hasta los riñones, uréter, riñón. Entonces, por estas vías se puede propagar una enfermedad. Es la puerta de entrada, ¿no?, al organismo de un agente biológico. Aquí lo vemos explicado. Entonces, cada agente biológico utiliza un mecanismo de entrada distinto y eso va a determinar las medidas que hay que tomar para prevenir. No es lo mismo un virus respiratorio que un virus digestivo. Si estuviéramos hablando de cólera, la solución fuera más sencilla, ¿verdad? Con el agua y los alimentos que no estuvieran contaminados, resolvíamos la epidemia. Por eso es que en un principio, cuando las condiciones ambientales, es decir, la higiene del agua no era adecuada, estas enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, eran un azote, ¿no?, para la humanidad. Ahora, algo importante a tener en cuenta, ¿no?, es este concepto, ¿no?, enfermedad clínica y enfermedad subclínica. Vamos a analizarlo ahora.
Ya entendimos ya que el mecanismo de transmisión es muy variable, depende del agente que en particular, de su vector. Algunos se transmiten directamente por contacto de persona a persona, otros lo hacen indirectamente a través de un vehículo como el agua, por ejemplo, el aire, o a través de un vector. Vamos a analizar ahora lo que significa enfermedad clínica y enfermedad subclínica. Ahora estamos hablando de la variación que tiene la respuesta del hospedador, básicamente. Entonces, un lector, por favor. Para continuar. Sí. Enfermedad clínica y subclínica. Es importante tener en cuenta el amplio espectro de gravedad de la enfermedad. En la figura 2.4 se muestra el concepto iceberg de la enfermedad. Al igual que la mayor parte de un iceberg se encuentra por debajo del agua y oculto a la vista excepto por su punta visible. Lo mismo ocurre con la enfermedad. Tan solo la enfermedad clínica es fácilmente visible, como expone la respuesta del hospedador, parte derecha de la figura 2.4. Las infecciones sin enfermedad clínica aparente son importantes, en especial en lo referente a la transmisión de la enfermedad, aunque no sean visibles clínicamente. En la parte izquierda de la figura 2.4 se observan las etapas biológicas correspondientes de la patogenia y la enfermedad a nivel celular. El concepto iceberg es importante porque no es importante tener en cuenta únicamente los casos clínicamente aparentes que observamos. Por ejemplo, la mayoría de los casos de poliomielitis en la época anterior a la vacunación eran subclínicos, es decir, muchas personas infectadas por la poliomielitis no presentaban enfermedades aparentes. No obstante, eran capaces de propagar el virus a otros. Como resultado, no podemos comprender y explicar la diseminación de la poliomielitis a no ser que reconozcamos el grupo de casos inaparentes. En la figura 2.5 se muestra el aspecto de la gravedad de varias enfermedades. La mayoría de los casos de tuberculosis, por ejemplo, son inaparentes. Sin embargo, como los casos inaparentes pueden transmitir la enfermedad, dichos casos deben ser identificados para controlar la propagación de la enfermedad. Respecto al sarampión, muchos casos son de gravedad moderada y solo unos pocos son inaparentes. En el otro ejemplo, sin intervención, la rabia se cursa con casos inaparentes y la mayoría de los casos no tratados son mortales. Por tanto, observamos un espectro de patrones de gravedad que varía con la enfermedad. La gravedad parece estar relacionada con la virulencia del microorganismo. Depende de lo eficaz que sea el microorganismo produciendo la enfermedad. Y con la localización corporal en la que el microorganismo se multiplica. Todos estos factores, así como las características del hospedador, como la respuesta inmunitaria, deben ser tenidos en cuenta para comprender cómo se propaga la enfermedad de un individuo a otro. Al igual que con el paso de los años ha aumentado el conocimiento y los aspectos clínicos y biológicos del mismo modo lo ha hecho nuestra capacidad para distinguir las diferentes etapas de la enfermedad. Estas consisten en las enfermedades clínicas y no clínicas. Muy bien. Disculpa, Rui, te voy a interrumpir para resaltar ahora que obviamente en una enfermedad no todos los individuos, el hospedador no siempre responde igual. En muchos casos, el hospedador tiene la enfermedad, pero no manifiesta síntomas.
Y en otros casos, el hospedador puede, obviamente, manifestar síntomas leves, graves, moderados o muy graves, pues. Esto va a depender de factores. Aquí se menciona en este diagrama factores que tienen que ver con la respuesta general, ¿no?, del hospedador y con la respuesta celular a nivel, lo que ocurre a nivel celular. En la mayoría, en muchas enfermedades, la mayoría de los casos son asintomáticos. Es decir, ni siquiera el hospedador, el huésped susceptible, identifica que tiene la enfermedad. Porque la enfermedad está en una fase subclínica. Hay infección, hay infectividad, pero no es patogénica. No hay patogenicidad y la virulencia es baja. Eso es importante que lo comprendamos. En algunas enfermedades, por ejemplo, se mencionaba el caso de la poliomielitis, es importante porque esta enfermedad, gracias al surgimiento de la vacuna, pudo controlarse, pero obviamente era un problema. Hubo que vacunar a toda la población, a todos los niños, y hoy se siguen vacunando todos los niños, porque se daban casos asintomáticos que transmitían la enfermedad. Gracias a que una vacuna pudo resolver esta enfermedad tan discapacitante. Y en el caso, por ejemplo, aquí hay una comparación de cómo se comporta en distintas enfermedades. Hay enfermedades que cursan asintomáticas. En el coronavirus sigue un patrón parecido al de la tuberculosis. Es común en las enfermedades respiratorias este patrón, aunque es variable, porque fíjese, el sarampión también es una enfermedad respiratoria. Pero en el sarampión la mayoría, quizás un 10-15% de los casos son asintomáticos. En la COVID-19 puede llegar hasta un 80% asintomático. Entonces, esta es la situación, ¿no? Fíjense acá, la tuberculosis, un pequeño por ciento se produce en mortalidad. Aquí están los casos más graves, los menos graves y los casos leves. Y la gran mayoría son inaparentes o asintomáticos. En caso contrario, la rabia. Ahí no hay nadie inaparente. El que le da rabia y no lo trata, muere. La mortalidad en la rabia está cerca del 100%. Entonces, esto nos deja ver que no todas las enfermedades tienen el mismo comportamiento. Dependen de los factores asociados al agente causal y al huésped susceptible. ¿Por qué la rabia es así? Bueno, porque la rabia, el tejido donde se aloja, es un tejido, el tejido neurológico, el sistema nervioso a nivel de la corteza cerebral. Ahí no tienen muy poca actividad los anticuerpos, y las células, los glóbulos blancos no alcanzan a los lugares donde este microorganismo se aloja, y prácticamente es muy difícil de neutralizar por el sistema inmunológico. En cambio, ya aprendimos que la tuberculosis, por ejemplo, es una bacteria que tiene un ciclo de vida intracelular que es capaz de alojarse en los macrófagos y tiende a formarse una inflamación crónica con la formación de granulomas, y entonces ahí la enfermedad queda como especie de en un equilibrio, ¿no? No avanza más y ahí se mantiene. Esa es la gran diferencia que hay a la hora de entender cómo es el mecanismo de transmisibilidad de la enfermedad. Ahora vamos a analizar qué cosa es, a qué se refiere una enfermedad subclínica, cuáles son los conceptos. Una enfermedad clínica y una enfermedad subclínica. Bueno, la enfermedad clínica es la que
es evidente, se manifiesta por la presencia de signos y síntomas característicos. Pero está la enfermedad subclínica o inaparente. Vamos a ver cómo puede comportarse, ¿no? Una enfermedad. Continuamos entonces el análisis. Otro lector para no abusar de la bondad de Ederson. Otro lector, por favor. Yo, profe. Gracias, Guillermo. Les agradezco a todos en aras de en ese aspecto ser más participativos en el tema de la lectura, porque nuestras clases se van a desenvolver así. Estoy estudiando la posibilidad de darle una compensación, es decir, una compensación en la evaluación a los estudiantes que están apoyando, ¿no?, en la clase en este aspecto de la lectura. Así que les invito a todos a participar. El esfuerzo tiene que de alguna forma ser recompensado. Entonces, Guillermo, por favor, adelante. Enfermedad no clínica, inaparente. La enfermedad no clínica puede incluir las siguientes: enfermedad preclínica, enfermedad que todavía no es clínicamente aparente, pero que está destinada a progresar a enfermedad clínica. Enfermedad subclínica, enfermedad que no es clínicamente aparente y no está destinada a volverse clínicamente aparente. Este tipo de enfermedad a menudo se diagnostica por su respuesta serológica, anticuerpos, o por el cultivo de microorganismos. Enfermedad persistente o crónica. El paciente es incapaz de librarse de la infección y esta persiste durante años, a veces de por vida. En los últimos años se ha observado un fenómeno interesante: la manifestación de síntomas muchos años después de una infección se hubiese considerado resuelta. Una pausa, Guillermo, por favor. ¿Alguna enfermedad infecciosa de curso persistente o crónica que ustedes hayan escuchado o conozcan? Hepatitis viral B, hepatitis viral C, por ejemplo, se convierten en enfermedades persistentes o evolucionan a formas crónicas, por ejemplo. No todos los virus, afortunadamente, hacen eso. Y algunos tienen la capacidad de, por ejemplo, algunas enfermedades como la toxoplasmosis, por ejemplo, que es un momento que el parásito se aloja en determinados lugares del organismo, como por ejemplo en el ojo, y es imposible, ¿no?, curarlo y resolverlo completamente. Entonces requieren tratamientos periódicos y se hace un poquito complejo el manejo. Entonces eso es lo que básicamente es una enfermedad persistente o crónica. Estas quedó clara. Lo que es preclínica es la fase en que la enfermedad ya está en el cuerpo, pero aún no ha manifestado los síntomas. Y la subclínica puede evolucionar a una forma aparentemente clínica, pero es diagnosticable. Es decir, ya, aunque pongamos un ejemplo, el SIDA, ¿no?, tiene una etapa subclínica, un periodo de ventana en que la enfermedad está, pero no se diagnostica con exámenes. Eso sería una fase preclínica. Y una fase subclínica no se han manifestado todas las condiciones que están asociadas al VIH, pero sí ya se puede hacer un diagnóstico serológico. Eso es un ejemplo. Ahora veamos, por ejemplo, lo que es la enfermedad latente, ¿no? Adelante. Enfermedad latente. Una infección sin multiplicación activa de microorganismos, que, como cuando el ácido nucleico viral es incorporado al núcleo de una célula como un provirus.
A diferencia de la infección persistente, solo el mensaje genético está presente en el hospedador, no el microorganismo viable. Muy bien, esto es muy raro, muy poco frecuente, no es algo común, pero este patrón puede verse, por ejemplo, recuerden que mencionamos que este patrón de enfermedad no clínica o inaparente puede verse también en las enfermedades no infecciosas. Una enfermedad latente, por ejemplo, es el virus del herpes zóster, que puede producir efectos a nivel después de una primera infección por herpes zóster, como la varicela zóster. Después se pueden producir efectos a nivel del tejido nervioso y producirse las neuritis por herpes zóster. Puede ser el herpes zóster intercostal, que afecta